noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Con las entrevistas del subdirector Jefferson Beltrán, las investigaciones de Harriet Hidalgo, las crónicas de Carlos Sanabria, la producción general de Beyer Ortiz, la presentación de Juan Pablo Vieri. Y bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Tensa jornada electoral enfrentó Nicaragua el pasado domingo. Los resultados han pasado a ser no confiables para esta organización. Oposición denuncia que hubo fraude en los comicios presidenciales. Hemos estado ante la escenificación de un fraude de modalidades y proporciones inauditas. Con un 62% de los votos, su actual mandatario, Daniel Ortega, fue reelegido por 5 años más. No nos vamos a volver fachentos ahora por la victoria. Hoy en la noche hablan los protagonistas de la noticia. Desde Managua, el análisis de los polémicos resultados. El candidato presidencial Fabio Gadea explica por qué no reconoce la legalidad del proceso. Afirma que hubo serias irregularidades que facilitaron la reelección del controvertido mandatario centroamericano. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri. Bienvenidos. La noticia. Los interrogantes que rodean el aparente triunfo que logró Daniel Ortega este domingo en su intención de ser reelegido nuevamente como presidente de Nicaragua. Que esta victoria del pueblo de Nicaragua es una victoria de la revolución bolivariana, una victoria del alma, una victoria de Hugo Chávez, de Fidel. La noticia, las irregularidades en el proceso electoral que fueron denunciadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Parlamento Europeo. Ambas instancias afirmaron que el alto proceso le faltó transparencia y neutralidad. La noticia, la Organización de Estados Americanos señaló que les fue impedido el ingreso al 20% de los centros de votación. La oposición también denunció que a sus delegados les fue impedido vigilar la legalidad de los comicios. Nos hubiera gustado que el proceso fuera el proceso más transparente, más fácil para los actores políticos, tanto en las cédulas de identificación, en la acreditación de los fiscales, en la acreditación de las observaciones electorales nacionales, en muchos otros aspectos que para mí, sorprendentemente, el Consejo Supremo Electoral ha puesto demasiadas trabas. Queríamos tener un amplio registro de observadores internacionales y esa fue una de las cosas que fue negada. Estas condiciones no fueron buenas y francamente si el gobierno de Nicaragua no tuviese nada que esconder, habría permitido un conjunto de observadores internacionales más amplio. La noticia, organizaciones de observación de Nicaragua que no fueron acreditadas por el Tribunal Electoral para vigilar el proceso denunciaron también que las elecciones no cumplieron con los requisitos mínimos que garanticen su transparencia. Encontramos que la valoración técnica pasa por 13 indicadores de desempeño, de cumplimiento de requisitos mínimos en materia electoral y de que de esos 13 indicadores, 11 han sido flagrantemente violados de una forma sistemática y lo que es peor, intencional por parte del funcionamiento estatal nicaragüense, en particular el Consejo Supremo Electoral. La noticia, el Tribunal Electoral restó importancia a esas denuncias hechas no solo por ONG nacionales, sino también por veedores internacionales. Su presidente, Roberto Rivas, acusó a la oposición de intentar sembrar el caos en Nicaragua y los calificó de malos hijos de la patria. Hago un llamado para que el pueblo haga valer sus derechos y aparte a esos malos hijos de Nicaragua que pretenden enturbiar el proceso. Nuestros invitados en nuestros estudios en Washington, saludamos al señor Steven Dudley, él es analista de política internacional y director del Centro de Pensamiento Inside Crime. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Pablo. ¿Qué es lo que pasó en Nicaragua? Hay una cantidad de acciones internacionales, veedores internacionales que vigilan los comicios, pero ellos mismos dan cuenta de que no fue muy claro lo que pasó en las elecciones este pasado domingo. ¿Qué fue lo que pasó en Nicaragua?
Yo creo que el proceso comenzó mucho antes de las elecciones, que fue el domingo pasado. El proceso comenzó con muchas irregularidades frente a la cuestión de la cedulación, por ejemplo, frente a la cuestión de quiénes iban a ser observadores, digamos, oficiales o por lo menos avalados por el gobierno. Había muchas entidades, ONGs nacionales en particular, que tenían problemas en conseguir la posibilidad de entrar y observar las elecciones de cerca. Entonces eso culminó en el día domingo, en el cual las entidades internacionales que sí tenían permiso o supuestamente tenían permiso de entrar y avalar los resultados, no podían entrar o no tenían digamos, el acceso que ellos querían o esperaban. Entonces comienza a ser como un llamado nacional, pero termina siendo un llamado internacional a ver más de cerca el proceso electoral en Nicaragua. En Guatemala saludamos al señor Carlos Rosales, analista internacional, exdirector del Proyecto Centroamérica en el Diálogo Interamericano en Washington. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Pablo. El lenguaje de la OEA, ¿cómo se puede entender? Porque por un lado manifiestan que su operación no fue completa, no se pudo revisar los comicios porque les prohibieron la entrada en gran parte de diferentes puntos del país para revisar y dar claridad a su operación, pero por otra, el secretario general de la OEA felicita al presidente reelegido. ¿Cuál es la actitud de la OEA? ¿Cómo se puede entender esa actitud en ese momento? Bueno, en este momento creo que todas las luces están esperando precisamente una declaración contundente de parte de la OEA. Yo acabo de leer el comunicado de prensa que sacaron el día domingo por la noche, en el cual, como tú mencionas, el secretario Insulza hizo un reconocimiento a la paz y a la democracia en Nicaragua, pero al mismo tiempo la misma OEA está diciendo que no se le permitió el ingreso al 20% de la Junta Receptora de Votos y que en otro 10% de la Junta Receptora de Votos fueron expulsados sus observadores. Y además hay que hacer hincapié en que la misión de la OEA no fue una misión de observación electoral, sino de acompañamiento, dada la negativa de Daniel Ortega de permitir una observación internacional el día domingo. Entonces yo creo que claramente la OEA ahorita está en una situación muy delicada en la cual tienen que salir muy rápidamente a decir exactamente cuál es la posición que toman. Todo esto se da ante un coro de denuncias por parte de la Unión Europea, de varios gobiernos, incluyendo Estados Unidos, y como dije anteriormente, de muchas instituciones de la sociedad civil y de los partidos políticos que claramente se han pronunciado en contra del proceso fraudulento del domingo.